Bendito sea Cristo. Qué bueno que está aquí Manuela y Luis. Qué bueno. Gloria a Jesús. Bienvenidos. Aleluya. Seguimos en la serie Las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy bajo el tema La iglesia de Sardis. De Sardis. El texto está en Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 6. La iglesia de Sardis. Gloria a Jesús. ¿Estamos ahí, amados? Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Mis amados, estamos ante la 5ª iglesia a la cual el Señor le dirige un mensaje. Y lamentablemente estamos viendo un patrón muy negativo. Y es que la iglesia va en una espiral descendente. La primera iglesia, la de Éfeso, se nos dice que perdió el primer amor. La tercera iglesia, la de Pérgamo, era una iglesia mundana. Una iglesia que había permitido la influencia del mundo dentro de sus filas. La cuarta iglesia, la de Tiatira, estaba aún peor. Porque el diablo no estaba fuera de la iglesia, sino que el diablo estaba dentro de la iglesia. Pues se nos dice que en ella había una falsa profetisa llamada Jezabel, que seducía y enseñaba a los siervos de Dios a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y desde el púlpito de la iglesia, esta mujer estaba enseñando lo que ella llamaba las profundidades de Satanás. Pero la iglesia que nos ocupa en el día de hoy, mis amados, descendió mucho más abajo que las anteriores. Porque el mismo Cristo la describe como una iglesia muerta. Muerta. Jesús le dijo: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y cuando nosotros, mis amados, vemos lo que ocurrió con todas estas iglesias locales, nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos para distinguir cuál es nuestra condición real delante de Dios. Estas iglesias del Asia Menor se levantan como un recordatorio a nuestras vidas que tenemos que tener mucho cuidado para que no nos pase a nosotros lo que le pasó a ellas. Jesús no quiere una iglesia muerta, sino una iglesia viva. Es decir, una iglesia llena del poder de Dios y de la manifestación de su gloria. Porque solamente así nosotros podemos ser testigos de Cristo. La pregunta que se impone es: ¿por qué la iglesia de Sardis estaba muerta? ¿Cómo llegaron esos hermanos a esa condición?
Bueno, eso es lo que nosotros abordaremos en el mensaje de hoy, mis amados, para que nosotros nunca lleguemos a esa condición. Y si hay algún hermano aquí que está en esa condición, para que sepa cómo volver a encenderse y a prenderse en la llama de Dios. Recordemos, amados, que todas las cartas van dirigidas al pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia es el mensajero de Cristo en la congregación local. A través de él, Cristo dirige a su iglesia, ejerce su voluntad en la iglesia y establece su dominio en la iglesia. Pero cada pastor debe entender que si él está en esa posición es porque fue el Espíritu Santo quien lo escogió para que ejerciera esa función. Por lo tanto, el pastor nunca debe desconectarse de la guianza del Espíritu Santo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, amados, que él estaba a punto de regresar a los cielos, y dice: y a donde yo voy ustedes no pueden ir ahora. La Biblia dice que el corazón de los discípulos se llenó de mucha tristeza al saber que después de 3 años y medio que lo habían dejado todo por seguir a Cristo, ahora el Señor les dice: voy a regresar, me voy, y ustedes no pueden ir a donde yo voy. Y como él los vio así, lleno de toda tristeza, el Señor los consoló, porque eso es lo que hace el buen pastor, que consuela a sus ovejas, que fortalece a sus ovejas. Y él le dijo algo para que entendieran que nunca el plan de Dios es que la iglesia esté desamparada. Nunca ha sido el plan de Dios que la iglesia esté sola. Jesús le dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Oiga la frase: para que esté con ustedes para siempre. Esto es algo que superaba el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento no todos tenían acceso a la persona del Espíritu Santo. Solamente los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos. Y el Espíritu Santo hacía morada, pero no permanente en ellos, sino temporal. Por eso es que a veces perdían la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, como Saúl, cuando desobedeció reiteradamente a Dios, se apartó el Espíritu Santo y en lugar del Espíritu de Dios vino un espíritu malo de parte de Jehová que lo atormentaba. Sansón perdió al Espíritu Santo y nunca conoció cuándo lo perdió. Por eso los filisteos lo amarraron, le sacaron los ojos y lo usaron como un juguete. Alabado sea Dios. Porque así como él jugó con el pecado, ahora los enemigos jugaban con él. Pero nunca entendió cuándo el Espíritu Santo se fue de él. Pero ahora Cristo está prometiendo a su iglesia algo grandioso. Cristo está prometiendo que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, dice, no estará un día ni 2, estará para siempre con la iglesia, para siempre, nunca se irá, nunca estaremos solos, nunca estaremos desamparados. Alabado sea Dios. Pero oiga como dijo Cristo: yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador. Y esa expresión otro que aparece ahí significa alguien de la misma naturaleza. Es decir, que no vendría un ángel, que no vendría un apóstol, no. Alguien de la misma naturaleza de Cristo vendría en lugar de Cristo. Así que el Espíritu Santo toma el lugar de Cristo en la iglesia para hacer exactamente lo que Cristo hizo con los apóstoles. Eso mismo hace el Espíritu Santo con nosotros, solo que ahora de manera ilimitada. Porque Cristo estaba limitado físicamente a un cuerpo, pero el Espíritu Santo no está limitado. Alabado sea Dios.
Así que, mis amados, el Espíritu Santo vino en lugar de Cristo para ejercer en la iglesia la misma función de Cristo. El Espíritu Santo es quien dirige la iglesia. El Espíritu Santo es quien enseña a la iglesia. El Espíritu Santo es quien corrige a la iglesia. El Espíritu Santo es quien lidera a la iglesia. No son los hombres, hermanos. Es el Espíritu Santo quien dirige la iglesia. Es el Señor de la iglesia. Es el que guarda la iglesia. El Espíritu Santo de Dios. Ahora, los hombres que el Espíritu Santo escoge para que apacienten la iglesia deben estar totalmente sometidos al señorío del Espíritu Santo. Y lo mismo que le ocurre al pastor, también debe ocurrirle al resto de la iglesia. Usted también tiene que estar sometido al señorío del Espíritu Santo en su vida. Alabado sea Dios. Dicho esto, nosotros podemos entender por qué Cristo se presentó de la siguiente manera al ángel de la iglesia en Sardis. Él dijo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En otras palabras, a través del Espíritu Santo y de los pastores, que son las estrellas, en ese lenguaje apocalíptico, a través del Espíritu Santo y de los pastores, Cristo edifica y dirige su iglesia. Cuando la Biblia habla aquí de 7 espíritus, no es que literalmente hayan 7 espíritus de Dios. Cuando la Biblia habla del número 7, ese número 7 en la Biblia significa perfección y plenitud. En otras palabras, Jesús está diciendo: el que tiene la plenitud del Espíritu, el que tiene en su mano la plenitud de todos los pastores en la iglesia, está hablando. Amén. Así que, mis amados, yo quiero que ustedes noten que primero Jesús mencionó al Espíritu y después a los pastores. Primero el Espíritu y después a los pastores. Y esto establece un orden por el cual Cristo gobierna su iglesia. Todo lo que Cristo quiere hacer en su iglesia fluye a través del Espíritu a los pastores y de ahí al resto de la congregación. La vida abundante que Cristo nos ha prometido fluye a toda la iglesia a través del Espíritu Santo. Yo pensé que se iban a gozar ahí. Y a su vez, el Espíritu Santo unge a hombres para que la iglesia reciba todo lo que Cristo quiere. Si se pierde la comunión con el Espíritu Santo, si se ignora la guianza del Espíritu Santo, la iglesia morirá. Y eso es lo que estaba pasando en Sardis. Por eso el Señor les dijo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Se llamaban cristianos, pero no estaban manifestando la vida de Cristo. Se decían cristianos, pero solo era una fachada. Ellos se vestían como los cristianos, ellos hablaban como los cristianos, ellos cantaban alabanzas como los cristianos, ellos iban a la iglesia y se congregaban como los cristianos, pero no manifestaban la vida abundante de Cristo. Una iglesia así es una iglesia muerta. En una iglesia muerta no se manifiesta el poder del Espíritu Santo. En una iglesia muerta la gente no cambia. Los corazones no son transformados. No hay una palabra ungida. Porque no son movidos por el Espíritu, son movidos por los deseos de la carne. Alabado sea Dios. En una iglesia muerta,
hay mucho activismo religioso para sustituir las obras del Espíritu. Muchas actividades. Y la gente cree que porque está en muchas actividades está teniendo la gloria de Dios. Pero no, es para llenar el vacío que el Espíritu Santo no ha podido llenar en esas vidas. En una iglesia muerta solamente hay hojas, pero no hay fruto. Una iglesia así, mis amados, puede estar llena de personas. Puede tener un local muy grande, puede tener una banda impresionante en el altar. Pero no es más que una religión muerta. No hay vida. No hay vida. Romanos capítulo 8, versículo 6. El apóstol Pablo dice algo extraordinario allí. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando la gente anda según sus deseos carnales, en su agenda personal, haciendo lo que quieren, están muertos. Pero cuando usted se rinde y comienza a buscar al Espíritu Santo con todo el corazón y anda en comunión con el Espíritu Santo y busca de rodillitas la presencia del Señor y el río fluye en usted, usted tiene vida y usted tiene paz de Dios. En Juan capítulo 7, Jesús, el último día de la gran fiesta, dice la Biblia que se puso en pie y dijo algo. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Esas son la gente que tiene vida. La gente que viene a Cristo y le dice, yo tengo sed, Señor. Yo tengo sed, Señor, sáciame. ¿Y cómo te sacia el Señor? Te llena con su Espíritu Santo. Y Él describe esa experiencia, oiga, la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, la describe como un río de agua de vida que fluye por todo tu interior. Es un río que no se detiene, es un río de vida que todo lo muerto se lo lleva, que todo lo enfermo se lo lleva, que todo lo que está atado lo libera. Es un río de vida. Alabado sea Dios. Quien no está en ese río está muerto. Mientras el Espíritu Santo se mantenga fluyendo, habrá vida y habrá paz. Mientras el Espíritu de Dios se mantenga fluyendo, habrá libertad. Mientras el Espíritu Santo se mantenga fluyendo, habrá amor, habrá gozo, habrá paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, benignidad, templanza. Pero si el río de Dios se estanca, habrá muerte, habrá sequía, todo se echará a perder. Y la gente tendrá una religión externa. Tendrá un nombre de que vive, pero estará muerto. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Sardis. Abandonaron la comunión con el Espíritu Santo. Dejaron que aquel fluir que recibieron al principio cesara. Y por eso estaban secos y estaban muertos. Por esa razón Jesús le dijo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oiga, en Sardis se hacían muchas obras, pero ninguna de ellas era del agrado de Jesús.
Es lo que yo llamo el activismo religioso. Gente que tienen culto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, domingo. Y si hubiera otro día, también ponen culto ese día. Y si no, le inventan vigilia, ayuno, esto, lo otro, y allá, y aquí, allá. Y cuántas cosas, y actividades, activismo, mucho activismo, mucho activismo. Pero nada de eso tiene valor delante de los ojos de Dios. Lo único que tiene valor es que uno se rinda al trato del Espíritu Santo en su vida. Que uno comienza a buscar al Señor al punto de decirle: tengo sed, Señor, yo tengo sed, sacia mi alma, vengo a ti, porque reconozco que estoy muerto, que estoy seco. Yo quiero la vida tuya, Señor. Lo que aquellos 120 experimentaron en el aposento alto, eso yo lo quiero, Señor. Hacía muchas cosas, pero nada de eso le agradaba al Señor. La realidad es que estaban muertos. Por fuera la gente decía: wow, esa iglesia de Sardis, como hacen congresos allí. Esa gente, invitan a gente, hacen aquello. Esa gente tremendo. No, y la semana pasada hicieron una caldosa tremenda. Aquello estuvo, salimos llenos de allí. Ahí se hacen cosas tremendas en esa iglesia. Todo era una apariencia. Una apariencia ante los ojos humanos. Pero ante los ojos de aquel que tiene ojos como llamas de fuego, decían: ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. Mis amados, todo lo que hagamos sin la guianza del Espíritu Santo está destinado al fracaso. Hace muchos años invitaron a esta nación a uno de los líderes de la iglesia subterránea en China. La iglesia que tiene que estar en las cuevas, en los montes, escondiéndose de un gobierno satánico que los persigue, que los encarcela y que los mata. Una iglesia que sobrenaturalmente, amados, está creciendo increíblemente a una velocidad tremenda en China. Millones y millones convirtiéndose y a espaldas de todo lo que el gobierno hace, se reúnen en cuevas. Es increíble. En las noches, los lagos congelados, los hermanos oran a Dios para que caliente las aguas para bautizarse allí. Cosas sobrenaturales que hace el Señor con estos hermanos. Viven de milagro en milagro en la guianza total del Espíritu Santo. Es más, le predican a alguien y le dicen: ¿dónde nos reunimos? Y le dicen: di al Espíritu Santo que te diga la dirección de dónde vamos a estar. A un nuevo convertido. Y a un líder de esa iglesia lo invitaron aquí a esta nación. Hoy lo pasearon de una punta a la otra en todos los templos gigantescos y las cosas grandiosas que hay en esta nación. Y cuando terminó toda su gira, al final de todo, le preguntaron al hermano: ¿qué te pareció todo? Y el hermano le dijo: estoy asombrado de cuántas cosas ustedes han podido hacer sin Dios. Que Dios nos libre de hacer cosas que a Dios no le agradan. Aunque parezcan buenas, aunque parezcan para su reino, pero que nosotros estemos rendidos completamente a la voluntad de Dios. Que nosotros hagamos exclusivamente lo que Dios quiere que hagamos. Que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Que volvamos a la guianza del Espíritu Santo. Mis amados, ¿por qué usted cree que la iglesia de Jerusalén tuvo tantas victorias al principio? Una iglesia, hermano, que estaba rodeada por gigantes terribles. Aquellos judíos celosos que mataron a Cristo. Los filósofos griegos. El imperio romano. Gigantes increíbles. ¿Por qué esa iglesia tuvo tanta victoria? El secreto era uno solo. Era que ellos decían: le parece bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ellos se guiaban por lo que el Espíritu Santo les hablaba. Felipe, en medio de la ciudad de Samaria, un avivamiento, miles de personas, y el Espíritu le dijo: sal de aquí y vete al desierto.
Imagínense, abandonaron un avivamiento con miles de personas porque escuchó la voz que le dijo: sal de aquí y vete al desierto. Si fuéramos nosotros en este día un avivamiento terrible y esa voz le dijimos: te reprendo, diablo, ¿cómo va a salir de aquí? Pero ellos conocían al Espíritu Santo. Ellos tenían una relación tremenda con el Espíritu Santo. Porque antes de llegar a ser el evangelista que fue Felipe, primero sirvió a las mesas en Jerusalén. Pero para servir a las mesas en Jerusalén había un requisito al menos. Y es que tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Si no, no podía servir a las mesas. Y cuando fue al camino desierto se encontró a un hombre que iba para Etiopía, funcionario de la reina Candace, y cuando se juntó le predicó a ese hombre y ese hombre se convirtió a Cristo y llevó el evangelio al África. Alabado sea Dios. Lo que es guiarse por la voz del Espíritu Santo. Por eso tenían victoria, porque no andaban conforme a su carne, a sus deseos carnales, andaban conforme al Espíritu Santo, hacían todas las cosas conforme a la guianza del Espíritu, porque dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y para vergüenza nuestra tenemos que decir que en el día de hoy la mayoría de las cosas que hacemos, que emprendemos, no es porque el Espíritu Santo nos dijo que lo hiciéramos, sino porque nosotros queremos hacerlo. Viajamos a donde queremos, nos reunimos con quien queremos, hacemos lo que queremos sin preguntarle al Señor: ¿será esta tu voluntad? Porque cuando nos rendimos a Cristo, dejamos de ser los dueños de nuestra vida para que Él sea nuestro dueño. En Jerusalén, para servir a las mesas, había que estar lleno del Espíritu Santo. Y hoy en día hay pastores que se paran a predicar que ni de lejos han conocido al Espíritu Santo. Ni de lejos. Nosotros tenemos que regresar al principio, hermano. Nosotros tenemos que volver al principio, volver a esa iglesia gloriosa que se encerró orando de día y de noche hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar, yo no sé cuántos quieren aquí buscar. ¿A quién le estoy predicando, hermano? ¿A quién le estoy hablando? Alabado sea Dios. Si nosotros queremos tener vida, la vida abundante que Cristo ofrece, tenemos que regresar a la guianza y a la llenura del Espíritu Santo. En Sardis hacían muchas cosas, pero en la carne, sin la guianza del Espíritu. Por eso el Señor les aconsejó que fueran vigilantes, le dijo, porque lo poco que le quedaba de cristianismo lo iban a perder. Lo poco. Jesús le dijo al apóstol Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿qué? Es débil. La iglesia tiene que imitar a Cristo. La iglesia debe velar y orar. La iglesia que tiene vida es una iglesia que ora. Es una iglesia que ayuna. Es una iglesia que busca el rostro de Dios. Aleluya. Si nosotros no queremos caer en el activismo religioso, tenemos que velar y orar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pastor, ¿cuándo vamos a hacer la vigilia? Cuando el Espíritu Santo lo marque y lo diga. El Señor no solo le dijo que fueran vigilantes, sino que les aconsejó lo siguiente. Le dijo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mis amados, aquí está la clave para que la iglesia de Sardis volviera a avivarse. Si ellos querían tener una vida conforme a la vida abundante que Cristo ofrece, tenían que seguir el consejo de Jesús. Y lo primero que tenían que hacer, según el Señor, era acordarse de lo que habían recibido y oído. En otras palabras, mis amados, tenían que hacer memoria
de cómo fue que esa iglesia surgió. La iglesia de Sardis no surgió por casualidad. Surgió porque un día el apóstol Pablo fue movido por el Espíritu Santo a Asia. Y ustedes recordarán, mis amados, que en Hechos capítulo 16 nos cuenta la Biblia que Pablo quería predicar el evangelio en Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y luego quiso ir a Bitinia también a predicar el evangelio. Y dice, y el Espíritu no se lo permitió. Pero luego le muestra una visión a Pablo, un varón macedonio que estaba en pie diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y por esa visión el Espíritu Santo los guió a Europa. Pero un tiempo después, el Espíritu Santo le dijo a Pablo, ahora sí, vas a ir a Asia. Vas a ir a la ciudad de Éfeso. Y te vas a establecer en esta ciudad 2 años aquí. Mire que Pablo era itinerante, llegaba, estaba 2 o 3 semanas en un lugar y se iba. Estableciendo iglesias por todas partes para que el reino creciera. Pero el Espíritu Santo le habló claro y le dijo, establécete en Éfeso. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y la Biblia describe, mis amados, que hubo un gran mover de Dios en Éfeso, al punto que dice que toda Asia escuchó la palabra del Señor. Y dice que se hacían milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aún se llevaban los paños y delantales de su cuerpo a otros lugares. Y los que estaban enfermos, cuando eran tocados por esos paños, eran sanados y los endemoniados eran liberados. El infierno decía, sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo. Y dice que toda la gente, amados, que tenían la brujería y libros de brujería, traían los libros y los quemaban en una gran hoguera. El caso es que así crecía poderosamente la palabra de Dios y toda Asia escuchó el evangelio a través de Pablo y ese gran mover del Espíritu Santo. Ese fue el momento en que surgió la iglesia en Sardis. Así que ellos surgieron bajo el fuego del Espíritu Santo. Surgieron bajo los milagros de Dios. Surgieron bajo una palabra ungida, bajo un ministerio glorioso que Dios le dio al apóstol Pablo. Así surgieron ellos y ahora estaban muertos. Por eso el Señor le dijo, acuérdense de lo que ustedes recibieron y de lo que ustedes oyeron. A veces para nosotros volver al primer amor y a esas llamas de Dios y a revivir, lo primero que tenemos que hacer es acordarnos. Acordarnos que ya no estamos como antes. Acordarnos que ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. Acordarnos que antes teníamos una pasión por Cristo, un deseo intenso de buscar al Señor, aquel gozo inicial, el gozo de la salvación que el Señor nos regaló, aquella cosa linda que sentíamos por el Señor, que queríamos hablarle a todos de Jesús y que pasábamos horas y horas hablando con el Señor, totalmente embriagados bajo el amor de Cristo. Pero si hacemos memoria y reconocemos, ya yo no estoy en esa condición. No estoy en esa condición. Eso era lo primero. Recuerda lo que recibiste. Recuerda lo que oíste. Y luego le dijo, y guárdalo y arrepiéntete. Alabado sea Dios. En otras palabras, la única manera de salir de la muerte espiritual en que se encontraban era arrepintiéndose. Arrepintiéndose. Pero para que ellos se arrepintieran, primero tenían que meditar y tenían que pensar, oh, yo no sé qué está pasando conmigo, pero ya no estoy igual. Yo no sé qué pasa conmigo, que me da lo mismo si vengo al culto o no vengo al culto. Amén. Sí, antes tenía pasión por las cosas de Dios. Antes yo decía, ¿cuándo viene el culto? Porque quiero estar con los hermanos. Pero ahora falto y ni cosquilla me da.
Ahora sé que la iglesia está orando, ayunando, y yo estoy en mi casa tranquilamente viendo el partido de fútbol. Algo pasó por el camino, algo pasó. Por eso el Señor dice, acuérdate de lo que recibiste, de lo que oíste. Y dice, y guárdalo. Es decir, haz aquello, obedece aquello del principio. Pero luego dice, y arrepiéntete. Porque estás muerto, porque estás sin vida. Reconoce que ya no estás como antes. Entonces, ¿cuál es la solución? Arrepiéntete. ¿Cuál es la solución? Venir a los pies del Salvador, venir al mismo altar donde te entregaste a Cristo la primera vez y decirle, oh Señor, perdóname, me he desviado, mis pasos se salieron del camino, endereza mis pasos otra vez, dame un corazón nuevo, renueva, Señor, mi espíritu dentro de mí, Padre, ayúdame a volver a ti, devuélveme la pasión, perdóname, Dios. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué algunos creyentes no reviven en su fe? Porque en vez de venir y confesar su pecado a Dios, en vez de apartarse de ese pecado, lo siguen encubriendo y lo siguen justificando de alguna manera. Por eso es que no prosperan, por eso es que siguen en muerte espiritual. Pero Dios te trajo esta tarde porque Dios quiere revivir la fe otra vez en ti. Gloria a su nombre. Dios quiere volver a darte vida. Dios quiere volver a encender el fuego en tu corazón otra vez. Dios quiere devolverte la pasión que has perdido, pero para eso tienes que arrepentirte, tienes que venir al Señor con un corazón humilde y decirle, sí, Señor, reconozco que no soy el mismo ni la misma. Reconozco que ya no hay pasión en mí, que he perdido el fuego. Mire, hermano, que es terrible porque muchas veces nos cuesta confesar y nos cuesta reconocer que ya no somos los mismos. Amén. Le pasó a un gran hombre de Dios, el rey David, hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Y ustedes saben que este hombre se descuidó espiritualmente, porque en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, este hombre en vez de ir a la guerra se quedó en el palacio. Se quedó en el palacio real y durmiendo hasta la tarde. En el sueño americano, durmiendo allí, y una tarde se levantó y cuando miró, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, Betsabé, y la vio completamente como vino al mundo. La mandó a buscar, la mujer vino sin resistencia, fue una mujer casada con Urías Eteo, un hombre fiel de Dios. David estuvo con ella, salió embarazada. Y para enterrar el pecado, mandó a buscar al marido de ella de la guerra. Urías, bienvenido, puedes ir a tu casa, desciende para que estés con tu esposa. Pero este hombre era tan fiel, hermano, que no fue para su casa, se quedó en el palacio. Cuando le avisan al rey David lo que pasó, el rey David lo invita a un banquete, lo emborracha, lo embriaga y dice, desciende a tu casa, y el hombre no fue. Cuando David le pregunta, ¿cómo tú crees? Si el arca está allá en la guerra, mis hermanos están en la guerra, ¿cómo voy a estar yo aquí entonces? Cuando se dio cuenta que era un hombre íntegro, entonces fíjese lo que es estar caído espiritualmente. Un hombre de Dios como David hizo una carta para el general Joab. Pon a Urías en lo más recio de la batalla para que muera. Selló la carta y se la dio al propio Urías. ¿Sabe por qué? Porque confiaba que Urías no es como alguna gente que son medio curiosos. No, Urías era un hombre fiel. Dijo, este hombre va a llevar la carta sellada hasta el general. Así mismo la llevó hasta allá. Era la sentencia de su muerte. Y este hombre murió. Y fíjate, y David tomó a su mujer, la llevó para el palacio. Y así estuvo
Todo el embarazo de aquella mujer, el rey estuvo en el palacio como si aquí no pasaba nada. Hasta que Dios le manda un profeta, Natán, un hombre de Dios. Hay que ser valiente para ser un hombre de Dios. Amén. ¿Hay alguno valiente aquí? Amén. Y este profeta confrontó al rey. Ustedes conocen la historia, no lo voy a hacer la historia. Pero cuando David se encendió en ira por aquella historia que le hizo Natán, diciendo David, ese hombre merece morir, dijo Natán, ese hombre eres tú, que has pecado contra Dios. Mira cuántas cosas Dios te dio, te entregó a tu enemigo en tu mano, te puso a reinar y mira lo que tú has hecho. Hay que ser valiente, hermano. Y David se humilló grandemente, entró en un ayuno de 7 días, porque el niño que nació de ese adulterio, Dios lo hirió de muerte. Se tiró en ayuno 7 días para ver si Dios libraba al niño, pero era un juicio de Dios para el pecado del rey. Pero en el Salmo 32, ese rey describe cuál era su condición mientras ocultó el pecado, hermano. Dice, mi verdor se volvió en sequedades de verano. De día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Hasta sus huesos se secaron, aullaba todo el día. Él sabía que estaba mal, sabía que la mano de Dios era contra él, pero él aparentaba. Por casi un año estuvo aparentando David aparentando, hasta que Dios lo confrontó y se humilló. Si nosotros queremos tener vida, nosotros no podemos ocultar el pecado. Nosotros no podemos justificar el pecado. Si nosotros queremos tener vida, nosotros tenemos que andar a cuentas con Dios. Nosotros tenemos que ser sinceros y honestos e ir a la presencia del Señor y decir, Señor, perdóname, porque ya yo no estoy como antes. Señor, yo me he descuidado. Señor, en vez de estar buscando las cosas tuyas, llevo 3 horas en las redes sociales. Señor, en vez de estar buscando tu reino primero, yo he estado afanado. Qué lindo es, porque el Señor ama la verdad en lo íntimo. Eso es lo que Dios quiere, un corazón que no encubra el pecado, sino un corazón que confiesa el pecado y se aparta del pecado. Entonces Dios, que es misericordioso, lo perdona, lo restaura, le da vida, derrama su espíritu y lo vuelve otra vez a avivar. Ese es nuestro Dios y eso es lo que Dios quiere contigo esta tarde. A diferencia del resto de las iglesias anteriores, donde Cristo reconocía al principio de la carta las cosas buenas que tenían, aquí, después de señalar todo lo malo que tenían, entonces es que Cristo dice lo único bueno que tenían allí. Le dijo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mis amados, la misericordia de Dios es tan grande que en medio de una iglesia muerta, Él preservó un pequeño remanente. Es increíble. Uno dice, ¿cómo? Pero tú puedes ir a iglesias muertas y en esas iglesias te pueden encontrar 2 o 3 o 4 o 5 hermanos que tú ves a Cristo en ellos. Que tú dices, están aquí en este ambiente que es terrible, pero esta gente ama a Dios. A veces uno dice, yo no sé qué hacen aquí, pero Dios es tan bueno que aún en medio de esa iglesia muerta, siempre hay gente de Dios. Siempre hay gente que no se contamina. Siempre hay gente que en medio de los orgullosos y soberbios, ellos son humildes. En medio de la cizaña, ellos son trigo de Dios. En medio de gente mundana, ellos guardan sus vestiduras para Cristo. Siempre hay gente así. Mis amados, y dice Cristo, ellos no han manchado sus vestiduras. Sobre ese remanente fiel, Cristo dijo, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
El privilegio más grande que el ser humano puede tener es andar con Cristo. Yo no sé, hay gente que ni amén dice. Yo no sé si para ellos el privilegio es andar con Cristo, o yo no sé. Pero si para usted el privilegio es andar con Cristo, diga amén. Amén. El privilegio para mí es andar con Cristo. Gloria a Dios. Van a andar conmigo, dice, en vestiduras blancas, dice, porque son dignas. Oiga, un título que solamente se le aplicaba a Cristo. El único digno, el Cordero de Dios, el vencedor. Amén. Sin embargo, todo el que es de Cristo es como Él. Amén. Por eso Él le dijo a Antipas, mi testigo fiel, un título que solo era para Él. Porque todo el que es de Cristo es como Cristo. Pero como en todas las cartas el Señor promete algo. Es bueno el Señor. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La promesa no es para todo el mundo, oiga. La promesa es única y exclusivamente para los vencedores. Los vencedores aquí son aquellos que no se contaminan con el pecado. Los vencedores aquí son aquellos que andan en comunión con el Espíritu Santo. Aunque todo el mundo allí ande haciendo lo que quiera, ellos dicen, no, yo no soy un cualquiera, yo soy de Cristo, yo voy a seguir la guianza del Espíritu Santo. Y para esos vencedores, Cristo promete tres cosas. En primer lugar, Él dijo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas en la Biblia significan pureza y santidad. Cuando alguien está en pecado espiritualmente, está vestido con vestiduras viles. Cuando el hijo pródigo abandonó la casa de su padre y se fue lejos, viviendo perdidamente, lo gastó todo. La Biblia dice que entonces estaba trabajando, dándole comida a los cerdos y deseando comer la comida de los cerdos, porque ni siquiera de eso le daban. Entonces fue que volvió en sí y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Volveré y le voy a decir, he pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando regresa, ¿con qué ropas usted cree que venía? Con unas vestiduras viles que olían a pecado, que olían a inmundicia, rota. Bendito sea Dios. Pero regresó arrepentido. Y cuando regresó arrepentido y confesó su pecado, su padre lo abrazó, lo besó, le quitó esa ropa, le dio ropas de gala, alabado sea Dios, le dio el anillo, lo calzó, hizo una fiesta. Cuando tú te arrepientes y vienes a los pies de Cristo, las vestiduras viles del pecado son quitadas de ti, y en lugar de eso Dios te viste con ropas de gala. Gloria a su nombre. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y entonces ahora eres una persona pura, una persona santa, una persona limpia de todo pecado. Esas son las vestiduras blancas. Aleluya. Los verdaderos cristianos, cuando lleguen al cielo, serán vestidos con ropas blancas y resplandecientes. Así dice la Biblia. Y eso significa una cosa. Significa que vamos a ser revestidos con la perfecta justicia de Cristo. Nunca más andaremos en pecado. Nunca más seremos glorificados. Seremos hechos perfectos por la perfecta justicia de Cristo en nuestras vidas. En segundo lugar dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los vencedores, el nombre de los verdaderos cristianos, están escritos en los cielos en un libro que se llama el libro de la vida. Todo el que tenga su nombre en el libro de la vida, ese es salvo, ese tiene vida eterna, ese entra al cielo de Dios.
El nombre nuestro llega allí cuando nos arrepentimos del pecado y nos entregamos a Cristo. Desde ese mismo día nuestro nombre es escrito en ese libro de la vida. Y mientras usted se mantenga siendo fiel al Señor, adorando a Cristo, porque la gracia de Dios está en tu vida, ese nombre nunca se borra de allí. Hay gente que dice que el nombre se puede borrar del libro de la vida. No, lo que está diciendo el Señor es que no lo va a borrar. Alabado sea Dios. Mis amados, cuando llegue el juicio final, la Biblia dice que todos estarán de pie ante Dios. Y se va a abrir el libro de la vida y se van a abrir otros libros. Pero escuche cómo lo dice la Biblia en Apocalipsis 20:11. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis amados, lo que nosotros tenemos que asegurar es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, nunca será borrado de allí. Y no importa que pasemos por la muerte física, sea cual sea, porque todos vamos a morir. El problema no es morir, el problema es morir sin Cristo. Ese es el problema, morir sin Cristo. Porque si mueres sin Cristo, dice que hay varios libros allí donde todos tus pecados, todas tus obras están escritas, y de Dios no se escapa nadie. Dios lo sabe todo, Dios lo tiene escrito todo, alabado sea Dios. Y cuando abran los libros allí y comiencen a juzgarte, te vas a acordar de cosas que ahora mismo tú ni te acuerdas que las hiciste. La única manera de ser libre es entregarnos a Cristo. Amén. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque en ese justo momento la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Amén. Sin ningún pecado, nada, porque Cristo pagó por nosotros. Amén. Amén. Y en tercer lugar dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En otras palabras, los vencedores recibirán el altísimo honor que el mismísimo Jesucristo confirme delante de Dios el Padre y delante de los ángeles del cielo que ese creyente le pertenece. Esta persona es mía. Por él yo di mi sangre, por él yo pagué, me pertenece. Fulano de tal es mío. Óigalo bien, todos los ángeles del cielo. Esta persona es mía, me pertenece. La sellé con mi Espíritu Santo, la limpié con mi sangre. Óyelo bien, es mío, es de los míos, este es de los míos. Alabado sea Dios. ¡Qué maravilla, hermano! Que el propio Cristo confiese nuestro nombre. Amén. Delante de Dios el Padre y delante de todos los ángeles en el cielo. No hay privilegio más grande que ese. Jesucristo dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo también le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea Dios. ¿Cuántos quieren confesar a Jesús aquí? Amén. ¿Cuántos quieren entregarse a Cristo? Y decir: yo no voy a negar a Jesús, yo me voy a entregar a Él. Yo quiero que todo el mundo sepa que yo soy de Cristo, porque un día cuando llegue allá, Él va a hacer lo mismo conmigo. Él le va a decir: mire, yo quiero que todos sepan aquí en el cielo que esto es mío.
Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Y el Señor termina la carta de la misma forma que termina todas las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo exhorta a prestar suma atención al mensaje que Él ha dejado. No solamente se lo dirige a la iglesia de Sardis, también a todas las iglesias. Eso significa que este mensaje también es para nosotros. Significa que el Señor te está hablando a ti y a mí. Alabado sea Dios. Mis amados, parece ser que la iglesia de Sardis reaccionó. Porque la historia de la iglesia nos dice que para el final del segundo siglo, décadas después de esta carta, hubo un hombre de Dios que fue pastor en esa iglesia. Me refiero a un pastor llamado Melitón, un hombre de Dios increíble. Fue pastor de la iglesia de Sardis décadas después de esta carta, lo cual significa que esa iglesia, cuando escuchó la carta y escuchó el reporte de Cristo, se arrepintieron de corazón. Lloraron en la presencia del Señor. Se acordaron de que nacieron en un gran mover de Dios y procedieron al arrepentimiento, y el Señor los avivó y fueron restaurados. Yo creo que el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros esta tarde. Yo creo que el Señor espera que hayan corazones aquí que sean como aquellos hermanos de Sardis, que digan: ay, Señor, es verdad lo que tú dices. Eso que se describe en esa iglesia, esa es mi condición, Señor. Y que procedan al arrepentimiento con valentía. Y que vengan al altar de Dios, porque eso es lo que quiere. No, porque hay gente que le da pena y está por allá. Esa gente se avergüenza de Cristo. Cristo se avergonzará de ellos en el día final. Pero la gente que no se avergüenza de Cristo, que lo confiesa públicamente, pasa al altar de Dios y públicamente dice: yo me arrepiento, restáurame, Señor. Es que Cristo murió públicamente por nosotros. ¿Por qué me voy a avergonzar yo de Cristo si Él llevó mi vergüenza por mí en esa cruz, públicamente? El Señor concede segundas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora fíjese en un detalle y estoy concluyendo ya. Es muy curioso que en esta carta a Sardis no se le dirige o no se le menciona ninguna persecución. Fíjese que las demás iglesias estaban siendo perseguidas por esto, por aquello, por lo otro. Externos, internos, los enemigos, pero estaban siendo perseguidos de alguna manera. Pero en esta iglesia no se nos habla de persecución. Es que el diablo no se molesta en perseguir lo que está muerto. No le hace daño. Un cristiano que se pasa horas y horas en telenovelas y la turca que es tan linda, o esos turcos, esas turcas, esos cristianos no le hacen daño al diablo. Dice: no los moleste, déjalo ahí, que están entretenidos horas y horas ahí. El diablo no persigue lo que está muerto, hermano. ¿Tú sabes lo que el diablo persigue? A la iglesia que está viva. Al creyente que ayuna y ora. Al creyente que está echando fuego por todas partes. Al creyente que evangeliza. Al creyente que se purifica. Al creyente que busca y se mete en el río del Espíritu Santo. A ese el diablo persigue, tratando de a ver si lo aparta del río del Espíritu Santo, a ver si lo mata como a los otros. Alabado sea Dios. Pero yo espero que aquí hayan creyentes que digan: diablo, haga lo que tú hagas, yo voy a seguir en el río del Espíritu Santo. Levanta lo que tú levantes, yo sigo con Cristo. Aleluya. Es que una iglesia viva destruye los planes del diablo, hermano, se lo echa a perder. Una iglesia que está viva va y le predica el evangelio a los matrimonios que están destrozados.
Y ahí estaba el diablo dándole palo a ese matrimonio. Llegas tú con la gloria de Dios, con la unción de Dios, y predicas el evangelio, y tiene que irse el diablo y el matrimonio es restaurado. Por eso dice, tengo que hacer algo para detener a esta gente. Alabado sea Dios. Pero una iglesia que está muerta es el diablo. No, ponle una almohadita ahí para que sigan durmiendo, muchachos. Facilítale las cosas. Es más, antes que se acabe la novela, ponle un anuncio que después de la novela viene el partido que le gusta, para que siga enganchado una cosa detrás de otra. Y te llegó una carrera de $100 y después te llega una de 150 y el culto y $150 y tú dices, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A cuánto el Señor está hablando por ahí, hermano? Es que una iglesia que está llena del Espíritu Santo arrebata a los que están cautivos. Alabado sea Dios. Una iglesia que tiene el poder de Dios puede llegar a los ambientes más hostiles, a las iglesias muertas como Sardis. Tú puedes llegar a un lugar que tú dices, aquí no se ve una mosca, pero cuando tú comienzas a ministrar, la gloria de Dios cae allí. Alabado sea Dios. Donde hay vida de Cristo, hay palabra de Cristo. Y donde hay palabra de Cristo, los corazones son transformados y cambiados. Aleluya. Por eso es que esta iglesia, aunque no es muy grande, es perseguida. Ya quisiera ese diablo detenernos. Ya quisiera apartarnos de lo que estamos haciendo buscando a Dios. Y que lo oiga bien, porque los planes que tenemos en el corazón es intensificar la búsqueda de Dios. Ya le dije a mi esposa y a mis hijas, a partir de hoy comenzamos todas las noches en mi casa a tener un tiempo de búsqueda intensa del Espíritu. Todas las noches, todas las noches, todas las noches. Ojalá, lo digo para que el resto de las familias aquí se me una. Y diga, todas las noches nos vamos a unir con el pastor, vamos a estar acá en la casa, reúno a la familia y tenemos un tiempo de búsqueda del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Jesús no quiere una iglesia muerta, hermano. Jesús quiere una iglesia viva. Es decir, una iglesia que esté llena del poder de Dios y de la manifestación de su gloria. Solo así seremos verdaderos testigos de Cristo. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo vi gente brincando allí a las 12 de la noche, viejitos que los vi brincando, amados, llenos del fuego de Dios, danzando en un solo pie, con vida de Dios. Eso pasa donde está el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Pero oiga bien lo que le voy a decir. No podemos descuidarnos. Saca tu dedo de Dios y dile a tu hermano, no te descuides. Dile, no te descuide. Dile, no te descuide. Dile, no te descuides. No podemos llegar al punto a donde llegó la iglesia de Sardis, que tenían nombre de que vivían pero estaban muertos. Por eso no podemos descuidar nuestra vida de oración. Eso es clave, hermano. Eso es clave. Si usted quiere mantener el fuego ardiendo, usted tiene que orar todos los días intensamente. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, intensa era la agonía, pero más intensamente oraba. Así tenemos que ser nosotros. Y traiga el diablo lo que traiga. Diablo, te cogiste la cola con nosotros, porque nosotros vamos a buscar a Dios intensamente. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. A los sacerdotes del Antiguo Testamento Dios les dijo que no se apague el fuego. El fuego tiene que estar prendido todos los días y tienen que buscar leña y echarle leña todos los días al fuego. Esa leña es la oración, hermano. La oración. ¿Cuántos dicen amén? La oración. Todos los días hay que orar. Esa leña es la Biblia. Meternos más profundamente en la Biblia. Estar arraigados en la Biblia. Escudriñando las Escrituras, porque allí encontramos a Cristo. Eso es todos los días. La leña es la alabanza a Dios. Todos los días estoy alabando a Dios. Todos los días de mi boca no sale una queja. De mi boca sale alabanza a Dios. Bendito sea Dios.
Quizás alguno aquí diga, pastor, pero yo me apagué. Ya no estoy como antes. Usted me describió. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete. Y hoy mismo, no lo deje para mañana, hoy mismo, ven aquí a este altar. Y aquí en este altar dile, Señor, perdóname. Vuelve a darme vida. Restáurame hoy. Ni un día más apagadito. Yo quiero estar encendido en el fuego de Dios. Amén. A mis queridos amigos, termino diciéndole, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú pones tu fe en Jesucristo, aunque estés muerto espiritualmente por el pecado, Él te resucita y te da vida. Juan 5:25. Juan 5:25. Póngase de pie para escuchar este texto final de pie. Juan 5:25. Dice Jesús, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El Señor te está hablando a ti, querido amigo, querida amiga, esta tarde. Te está llamando para salvación el Señor esta tarde. El Señor quiere que tú seas de Él. Y no importa la condición que estés ahora. El Señor tiene poder para cambiar tu vida. Para cambiar tu corazón. Para darte la vida abundante que Él promete. Si hoy tú estás oyendo esa voz y obedeces esa voz y te entregas a Cristo, quiero decirte que hay vida abundante para ti.